Soy Pedro Betancor, médico internista, jubilado desde hace 12 años, pero continúo en activo. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Pedro Betancor, muchas gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias. Usted es natural de Mogán, de una localidad del suroeste de Gran Canaria. Nació en 1946. ¿Cómo era Mogán en aquella época? Bueno, en primer lugar, no nací en Mogán, nací en el municipio de Mogán, pero en la playa de Mogán, porque Mogán es el segundo municipio más extenso de la isla, pero muy disperso. Y tiene Beneguera, tanto la playa como las casas, el pueblo separado de kilómetros de la playa, Puerto Rico, etcétera, Arguineguín, y concretamente en la playa de Mogán. Y me sugiere otra vida, otro mundo. Mogán, en esa época, estábamos absolutamente aislados. Aparte de no tener luz eléctrica, ni agua corriente en las casas. Era un barrio pues, de 300, 400 habitantes. Estábamos casi incomunicados. Entre Mogán y Arguineguín había una pista de tierra que se hizo más o menos cuando yo nací, de 319 curvas y un solo sentido, de tal manera que si te encontrabas un coche de frente, alguien tenía que dar atrás hasta encontrar lo que se llamaba un aparcadero para poder pasar. Y de líneas regulares de transporte existía uno solo que salía a las 4 de la mañana de Mogán y llegaba a Bravo Murillo, donde estaba la cochera de la empresa, en ese momento era Icasa, a las 9:30 de la mañana. Tardaba casi una hora en llegar a Arguineguín, pero luego pasaba por Ingenio, a Güímez, subía al Coro por Telde, Inamar, etc., hasta llegar a Las Palmas. 4 horas y media. Por eso muchas veces se utilizaban falúas para acercar a Arguineguín, porque hasta Arguineguín sí existía una carretera general. Y otras veces, por ejemplo, cuando yo estudiaba en guía, pues me recogían en falúa, en Agaete o en la aldea. Y desde allí íbamos a Mogán. Claro, porque uno hace memoria y ahora la isla está muy conectada, Gran Canaria está muy conectada, hay autopistas, etcétera, pero claro, en todos los tiempos pretéritos hay que recordarlos y de dónde venimos. Claro, y la vuelta salía de Bravo Murillo, que en Mogán se le decía Camino Nuevo, a esa calle, salía de Bravo Murillo a las 2 de la tarde y llegaba a las 6:30 a la playa de Mogán, con el periódico del día. ¿Y cómo era la playa de Mogán en aquella época? Hombre, los recuerdos se cadenan nostalgias, era maravillosa. Las exigencias, puesto que no conocíamos otra cosa, eran estupendas. Yo no conocí la mantequilla hasta que no tuve 10 años, no conocía los embutidos, pues claro, no había neveras. No conocía la luz eléctrica. Bueno, alguna casa ya más adelante la tuvo con un alternador. Pero, sin embargo, éramos felices. Pescando, bañando y en la escuela. Y pues de mi edad, éramos casi 15 o 20 chiquillos, y entonces pues realmente nos entreteníamos mucho por los charcos todo el día, porque Mogán tenía charcos. Ahora no está por el muelle, ¿no? Pero tenía charcos donde podíamos pescar, coger morenas, etc. Y desde pequeñito, pues cuando se iba a la comida, mi padre tenía un silbato y no sabíamos que teníamos que ir, pero habitualmente si no estábamos en la escuela, estábamos en la playa, jugando en la charca del barranco. ¿Qué población tenía más o menos aquella época? Mogán en esa época tenía 3.400 en total, pero la playa podría tener 300 o 400 habitantes. ¿Se conocían todos? Sí, era una gran familia. Y además con un horario peculiar, porque adaptado a la luz solar. Los marineros, sobre todo, que en esa época barcos de motor no había más que 2, el resto eran de vela y remo, pues en cuanto oscurecía se acostaban y se levantaban a las 12, a las 1, a las 2 de la mañana para ir a coger la carnada y de la carnada ir al pesquero, que tenía que ir a remo y si había un poquito de viento, pues con una vela. Empezó muy pequeñito en la escuela, pero
en la escuela unitaria, ¿no? En Mogán, en Playa de Mogán había una escuela unitaria. Sí, una escuela de chicos y otra de chicas. Y yo empecé casi con 3 años, porque estaba al lado de mi casa y iba y me sentaba allí y poco a poco fui entrando. Yo creo que a los 5 o antes ya estaba integrado plenamente. Y en la escuela de chicos pues habrían unos 40, desde esa edad hasta los 14 años que terminaba la formación primaria. Hay que decir que muchos de los chicos no llegaban a terminar, sino que se iban a trabajar a la pesca o a la agricultura. Claro, lo que había en aquella época que era la necesidad. Exactamente, además pues la familia los necesitaba y los sacaba. Pero en su caso no fue así. Es decir, usted siguió estudiando, de hecho saltó a otra escuela. Bueno, mi caso es que el maestro, el único maestro que yo tuve, don José Quesada, magnífico, hablaba con mi padre diciendo que era una pena que yo no estudiara, pero mi familia no se lo podía permitir. Entonces, al lado de mi casa vivía el médico, don Ignacio Cantero, y casualmente un cuñado suyo era profesor del Instituto Laboral de Guía. Ese era un bachillerato que fundó Girón de Velasco, pertenecía al Ministerio de Trabajo, no al Ministerio de Educación, y tenía becas para la gente, digamos, necesitada, y lo que pretendía fundamentalmente eran carreras técnicas, tanto agrícolas, industriales, de carpintería, etc. Y entonces consiguió becas y además se hicieron gestiones en el instituto, no sé quién las hizo, creo que el profesor, que se llama Pedro Favelo, gestiones con las autoridades de Guía, y nos prestaron una sala de lo que se llamaba el Hogar del Frente de Juventudes. Está en el Barranco de Guía, todavía existe allí, y en el ala superior izquierda, era de 2 plantas, pusieron 3 literas, y 2 compañeros más de Playa de Mogán y yo nos fuimos allí, con 10 años. ¿Onda? ¿Con 10 años solos? Solos. Primero había que hacer un examen de ingreso. Para entrar en el instituto había que hacer un examen de ingreso. Y para obtener beca tenías que tener buena nota en el examen de ingreso. Se hizo el examen de ingreso, dieron becas y fuimos allí. Y durante 1 año y pico no tuvimos ni profesor, tutor, ni nadie. Es decir, que nadie nos decía si teníamos que ir al cole, qué ropa nos poníamos, si teníamos que lavarnos los dientes o no. ¿Y cómo lo hacían? Pues nos organizamos. Y realmente yo no, excepto una vez que fui al cine, no era cruzar el barranco nada más para ir al cine Guaire, y fui a las 4. Y ya me fui a estudiar al hogar, que era cruzar 200 metros o menos, pero los otros 2 se fueron a las 7. Y yo me vi solo en el hogar y salí corriendo y me metí en el cine otra vez porque tenía miedo. Ya a partir de 1 año y medio ya asignaron profesores y ya había un profesor allí que realmente pues no hacía nada, ¿no? Nadie me dijo nunca qué es lo que tenía que hacer y cómo tenía que comportarme ni nada por el estilo. De hecho, nosotros hacíamos la cama, cogíamos la ropa, los sábados, la llamábamos a una señora encargada de lavarnos, que se llamaba Consuelito, y pasábamos, recogíamos la limpia, nos bajábamos la sucia, y todo lo hacíamos nosotros. Ya eso creció y empezaron a llegar muchos chicos de Mogán, de Tasarte, de la aldea, y llegó a convertirse, no en mi época cuantos más alumnos fueron 6 o 7, pero llegué a tener casi 40 de alumnos de Lanzarote, de Fuerteventura, etc., porque ya se puso incluso comedor allí, y aquí se convirtió en una residencia de estudiantes de bachiller. ¿Por qué eligió estudiar medicina? Precisamente por el médico que vivía a mi lado, Ignacio Cantero del Río, un fenomenal médico clínico, que hacía de todo, y a mí me admiraba porque el parto, intervenciones menores, además tenía una biblioteca impresionante que yo de hecho una vez que terminé, porque él se trasladó y dejó allí toda la biblioteca y me la donó, tenía una biblioteca fantástica. Y me quise ser como él. Le sirvió como ejemplo. Y exactamente. Y entonces decidí por medicina. Y a la hora de elegir medicina, pues, ¿dónde? Pues por economía, proximidad, porque donde más canarios había, etc. Era facilidad de comunicación, pues elegí Cádiz. Cádiz no tenía buena fama en esa época. No tenía buena fama como facultad. Sin embargo, yo tuve la gran suerte, bueno, yo toda mi promoción,
de que estrenamos, digamos, a 17 catedráticos, creo. Es decir, los catedráticos sacaban plazas porque allí quedaban vacantes porque el otro se iba, tomaban posesión y estaban 1 año, 2 años, 3 años hasta que salían a otro lado. Pero fuimos cogiendo asignatura por asignatura, profesores jóvenes, muy bien preparados, y creo que la enseñanza fue excelente, magnífica. Y fue tan excelente que terminó en vez de 6 años en 5. ¿Cómo lo hizo? Bueno, estudiando. Pero eso tiene una explicación. Yo en tercer curso era delegado de facultad. Y entonces me plantearon, delegados de curso, que había una asignatura, dermatología, que estaba en sexto, que era muy difícil y suspendía pues un 20 o un 30%, tenían que irse a terminar solo con esa asignatura a otras facultades. Y pensando, dijimos, dermatología, otorrino, ojos, etcétera, son asignaturas relativamente cortas, antes eran anuales todas, aunque tuvieran 2 clases a la semana. Se pueden convertir en trimestrales y pasar dermatología a quinto, con lo cual tienen 4 convocatorias. Y así pueden terminar aquí. Lo planteamos con el decano, que aceptó el cambio, puesto que no disminuían horas lectivas ni nada, pero se organizaba mejor. Y entonces, cuando yo estaba en cuarto curso, fallece mi padre. Me quedaban 2 cursos. Entonces había una normativa que si tienes aprobadas 2 asignaturas de un curso, te puedes matricular del siguiente. Entonces yo me matriculé de quinto, aprobé 3 trimestrales, me parece que habían, las aprobé en febrero, que era cuando se examinaba, y me matriculé de sexto también. Y estudié los 2 cursos. Y entonces pues terminé efectivamente en 5 años la carrera. Y además obtuve el premio extraordinario. Y de 29 asignaturas, que todas eran troncales, ahí no habían optativas ni nada, eran 29 asignaturas en total. Yo tengo un notable, un sobresaliente, y los demás son matrículas. Era muy buen estudiante. Estudiaba. ¿Se la daba bien? Bueno, yo estudiaba mucho. O sea, Yo creo que la ciencia infusa no existe. No creo que exista. Yo era muy metódico. Yo almorzaba en el colegio mayor, empezaba a estudiar a las 4, estaba hasta las 8, salía a dar un paseo, a las 9 salía al comedor, comía y a las 10 estaba en la cama y a las 4 de la mañana me levantaba. Sigo levantándome entre las 4 y las 5. Y cogí la costumbre. Entonces yo nunca me quedé una noche sin dormir ante un examen. porque iba siempre al día. Es más, la víspera de los exámenes tenía por costumbre dedicar la tarde a pasear e irme al cine. Claro, para reposar y llegar bien al examen. Claro. Y además tenía tiempo para hacer otras labores fuera de la medicina. Bueno, en algunos cursos, sobre todo a partir de tercero, donde además la beca no subió mucho y no daba suficiente para cubrir el colegio mayor, di clases particulares. Algunos fundamentalmente eran 2 o 3 hijos de médicos que daban bioquímica, y luego a compañeros de cursos inferiores del colegio universitario, de acuerdo con el director, le daba unos seminarios de bioquímica. Y en alguna ocasión descargué barcos en el puerto. De estibador. En la universidad tuvo oportunidad de dedicarse también a la docencia. En tercero, cuando estaba en tercero, salieron unas oposiciones que eso ya no existe, se llama alumno interno por oposición. Y significaba que además de las prácticas, pues tenías una dedicación a la clínica pues bastante superior. Tenías obligación de ir por allí y perderte algunas clases por estar en la clínica. Y yo me presenté, normalmente lo cogían los de quinto o sexto, porque ya eran habitualmente lo que preguntaban eran preguntas clínicas. Y en tercero es el inicio a la clínica de patología. Pero era un programa. Y digo, pues esto yo me lo estudio. Me lo estudié, saqué el número 1 y pude elegir con quién irme, que fue precisamente un internista. El catedrático acababa de llegar a la Facultad de Cádiz, con muy buen cartel, y
Me dijo, usted se quiere venir estaba en el tribunal, usted se quiere venir a trabajar conmigo. Pues sí, señor. Y entonces, tercero, cuarto y quinto, sexto, pues estuve haciendo mucha clínica, mucho más que el resto de los que no tenían esa consideración. Y además era un carguito, digamos, un puestito remunerado. Siempre viene bien. 600 pesetas, que en aquella época era un capital, con lo cual conseguía hacer una biblioteca muy importante, que es lo que dedicaba el dinero ese. Y todos no estudié nunca por apuntes, siempre cada asignatura tenía el libro mejor, o más de un libro para cada asignatura. Y eso había un representante de la editorial Salvat que pasaba por la facultad vendiendo libros, todos teníamos buena amistad con él, y te dejaba los libros y tú lo ibas pagando. Y entonces me hice una biblioteca muy buena con ese dinero, aparte que me facilitó el adquirir bastante más experiencia clínica de la habitual. ¿Y aquel profesor fue el que más o menos le plantó la semillita para después hacer la especialidad de medicina interna? Más que ese fue el siguiente, porque yo ese daba médica. Médica 1, médica 2. Luego en médica era médica 1, médica 2, médica 3 y ahí habían 2 catedráticos. Ese era uno, pero al año siguiente el que me correspondía a mí, al llegar a cuarto, cuando se empezaba patología médica, medicina interna, vino el profesor Schuller y ese ya me maravilló. Sin embargo, al terminar trabajé un año con el otro profesor Garrido, porque se empeñó en mí por ayudante de clases prácticas y entonces nada más acabar, ya estaba en el hospital y estaba en la facultad dando clases prácticas. E incluso, una anécdota curiosa, me llama un día, ya casi de noche, dice, mire, que es que mañana no puedo, pues trataba de usted, mañana no puedo dar clase y me gustaría que fuera usted a dar la clase, pero yo no he dado clases nunca y tal. No, a ver, eso no tiene importancia. Y me dio un tema que no le digo porque no viene el caso, pero bastante horroroso, y para la época aquella, pues me pasé la noche en vela, preparándome la asignatura, y era a gente que previamente era de mi curso. O sea, iguales. Claro, y yo cuando entré, yo digo, no voy a tener tiempo de darle todo lo que tengo que darle. A los 15 o 20 minutos salí corriendo de la clase. Y empecé a hablar, y se me acabó el tema en 15 minutos. Y no pudo dar la clase completa. La di, pero en 15 minutos, imagínate cómo sería. Pero siempre su vida profesional siempre ha estado vinculada a la docencia. Bueno, ha estado más a la clínica. La docencia luego ha sido un medio para mejorar la situación en la clínica. Porque, bueno, y ahí empecé, pero al llegar a Madrid yo hice la residencia. Ahí no tenía docencia, claro, bueno, venían alumnos, pero no tenía docencia contratada, digamos. Y yo trabajé la hice en el Marañón, incluso trabajé casi un año en el Marañón de adjunto. Bueno, el Marañón antes se llamaba General Franco. Y se abrió en junio del 73, se abrió el que antes era 1 de octubre, que le han cambiado el nombre, ahora se llama 12 de octubre, y se abrió en junio del 73, lo recuerdo porque había salido un concurso a nivel nacional, ante las plazas a nivel nacional, con una serie de vacantes que iban a crearse allí para cubrirlas, y me presenté, y otros varios del servicio. No íbamos a ir porque el que ya estaba encargado de jefe del departamento era mi profesor Schuller, con el cual yo había hecho la especialidad en Madrid. Le dije que era el que a mí me encantó, sí. Hice la especialidad con él en el Marañón y luego nos fuimos con él al 12 de octubre. Y recuerdo la fecha porque el hospital se iba a abrir el 1 de octubre, que era fiesta nacional, en el franquismo. Sin embargo, no sé por qué motivo, se adelantó la fecha, fuimos a ver allí, ya estaba el gerente, estaban dotándolo, el hospital, y dijeron, el gerente hoy tiene que quedarse de guardia. ¿Y quién? Alonso, que era el compañero mío, y Betancor, por abecedario, los quedamos de guardia. Solamente llegó un paciente con un asma y lo derivamos a La Paz porque no teníamos nada. Y estuvimos en el hospital casi año y medio, que no teníamos prácticamente rayos, le faltaba prácticamente todo el material
De hecho, tendríamos en las plantas que hacer escopias, una cosa tremenda que se haga en un hospital, para verlas en vez de placas de tórax, hasta que ya se fue dotando y se convirtió en un hospital magnífico. Un hospital de referencia maravilloso. ¿Por qué eligió medicina interna? Es decir, yo sé que tuvo influencia de Schüller, pero ¿por qué medicina interna? Influido por la magnitud de Schüller, me dediqué a la medicina interna, y entre otras cosas porque era lo que mejor me venía a mi forma de ser. Yo he sido muy lector y además me gusta saber todo. Y entonces, pues en Cádiz hice mucho de cardiología y mucho de endocrino. En Madrid también hacían cosas de estas, pero no me quedaba tranquilo si no sabía de todo, porque mi creencia, y sigo cada vez me reafirmo más en ello, es que cuando una parte del organismo enferma, enferma todo tú con el organismo, con la enfermedad. Tienes, por poner un ejemplo tonto, un panadizo en el dedo y te puede salir una adenopatía en la axila y puedes tener un cuadro febril. ¿A quién vas? ¿Al del dedo? ¿Al que se dedica al ganglio? ¿O al de infecciosas? Siempre se afecta todo. Eso está en la encíclica de San Pablo a los Corintios, donde dice que cuando un miembro del cuerpo se afecta todo el cuerpo. Y entonces yo soy de la creencia que la especialización es algo maravilloso, muy bueno, por otras cosas, porque exige la profundidad en los conocimientos y el manejo de técnicas que una persona sola no puede abarcar, es imposible. Pero la orientación clínica y las indicaciones, etcétera, y el conocimiento básico sí que es necesario para todas las especialidades. Y creo que en la actualidad una de las cosas que ocurren es que la base general que tienen que tener los especialistas no se está haciendo correctamente. De hecho, en Estados Unidos, cualquier especialidad tiene unos 3 años comunes, la mayor parte de las especialidades comunes, que digamos que es medicina interna, rotando por las especialidades médicas, y ya 2 o 3 años, o 4, dependiendo de la especialidad o subespecialidad incluso, de esos conocimientos concretos de esa especialidad. Digamos, la enfermedad coronaria, que es una enfermedad cardíaca, lo es, pero es una enfermedad general, una enfermedad sistémica. Cualquier enfermedad que usted quiera, la diabetes es una enfermedad endocrina, pues es una enfermedad general. Casi todas las patologías, perdón por esto que se dice mucho, y ahora yo acabo también de incurrir en el error, no hay patologías. Patología es el estudio de la enfermedad. Hay enfermedades o procesos patológicos, ¿no? Casi todas las enfermedades no transmisibles y que son las que en la actualidad predominan, son sistémicas o tienen una base sistémica, aunque predomine la sintomatología en uno u otro órgano. Y es necesario que haya personas especialistas en ese órgano para que lleguen a un diagnóstico concreto, apliquen eso, pero siempre con una base de que eso pertenece a un individuo. Y el individuo es un todo. ¿Dónde entra en todo esto el tema de los lípidos? Porque, es decir... Bueno, lo digo porque a nivel, no digo regional, a nivel nacional, Pedro Betancor, lípidos es... antes de los lípidos, yo me dediqué al calcio. Estando en Cádiz, fuimos los primeros que empleamos la calcitonina, que es una hormona que teóricamente protege contra la descalcificación del hueso, experimentalmente en ratas. La primera en España que dispusimos de eso. Y hacíamos unos estudios sobre la columna lumbar de las ratas, viendo los efectos de la calcitonina. Incluso se publicó y se presentó en un congreso en Portugal. Y cuando llegué a Madrid estuve inicialmente estudiando el metabolismo del hierro en la cirrosis hepática, dado que la vitamina D tiene que activarse en el hígado para ser activa, aparte del riñón más tarde, y claro, si eso no ocurre probablemente haya alteraciones, y sabíamos que los pacientes con cirrosis, especialmente alcohólica, tienen osteoporosis e incremento de fracturas. Y entonces estuve estudiando el metabolismo del calcio en la cirrosis y determinando calcio en taca. Eso se hacía manualmente y lo hacía por la tarde, porque tanto en Cádiz como en Madrid, por las tardes yo me quedaba en el laboratorio a hacer pruebas. Pero después empezamos lo que iba a ser mi tesis, que luego fue de un compañero mayor que yo, le cedimos, porque íbamos él y yo a hacer el trabajo,
que era cómo varía el colesterol y los lípidos, porque ahí estudiamos un espectro muy amplio de todas las fracciones de lípidos, es decir, las fracciones del colesterol e incluso de las lipoproteínas, fabricándonos nosotros lo que se llaman las placas de poliacrilamida para hacer cromatografía. Y hacíamos extracción de sangre del cordón umbilical al niño y a las 48 horas. Teníamos la autorización de las madres, teníamos un muy colaborador, el neonatólogo de la maternidad de Santa Cristina, que era la maternidad del Franco en esa época, del Marañón hoy día, y así estudiamos unos 50 niños al nacer, nada más nacer, y a las 48 horas. Y había unas variaciones tremendas. Y posteriormente hicimos el estudio de los valores normales, porque no estaban estandarizados los valores ni siquiera las técnicas que se empleaban en los distintos laboratorios. De lo más habitual, el colesterol, los triglicéridos, las fracciones vinieron posteriormente. Y para eso estudiamos unas 2000 y pico personas de poblaciones normales, estudiamos bomberos, estudiamos residencias de ancianos, estudiamos colegios, etc. Y nos íbamos 2 días a la semana con unos maletines, ahí, de acuerdo con la empresa o eso, y sacábamos de población normal, sacábamos, o lo que se consideraba normal. Obviamente aquel que tenía una enfermedad declarada o conocida no les traíamos. Y luego eso no lo hacíamos en el hospital, se hacía en un laboratorio y trabajábamos nosotros para estudiar todas las fracciones de los lípidos. Y así empezó esto, y posteriormente con otra serie de trabajos que surgieron, fundamentalmente Carmena en Valencia, Goya en Madrid, etc., Massana más tarde en Cataluña, pues constituimos y creamos la Sociedad Española de Aterosclerosis. Fui miembro fundador de la misma, por cierto, también fui miembro fundador de la de osteoporosis. La de osteoporosis fuimos 14 personas que fuimos a un concurso que hacía una casa comercial francesa para dotar de densitómetros. Y donó 14 densitómetros para crear unidades de lo que se llama metabolismo de metabólica ósea, unidad de metabolismo óseo, y me traje yo una para acá. La ofrecí al hospital porque yo creía que era una cosa que tenía que estar en el hospital y no me la aceptaron. ¿Por qué? Y entonces, pues los reglamentos del Cabildo no lo permitían. Estás hablando del insular, entiendo. Sí. Y entonces, bajo de una escalera que había un cuarto de hormigón y tal, allí en el colegio universitario, la instalamos y en ese momento terminaba la especialidad el doctor Sosa, Manuel Sosa, que hizo la especialidad conmigo, y estuvo conmigo, y le dije, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Y ha hecho su vida dedicada al metabolismo óseo. Nada menos. Y luego, claro, luego en el insular, pues creé la unidad de lípidos acreditada por la Sociedad de Aterosclerosis, porque luego, para que no se hubieran por muchos sitios cosas sin criterios, que todas tuvieran criterios homogéneos de protocolos, que sigue funcionando. Ha pasado por varios lugares, es decir, ha estado en el insular, estuvo en varias provincias. No muchas. No muchas. No muchas. Pero recibió ofrecimientos de otros lugares para ejercer. Bueno, cuando yo llegué al 12 de octubre, dije en el 73, de médico adjunto. En el 76, el nuevo concurso nacional, yo saqué jefe de sección. Por si Fran no tiene por qué saberlo, la jerarquía en la seguridad social era adjunto, bueno, médico residente, adjunto, jefe de sección y jefe de servicio. Claro, jefe de servicio solo hay uno. Y jefe de sección éramos 4 en el servicio de medicina interna del 12 de octubre. Yo tenía 3 hijos. Mi mujer todavía estaba estudiando porque nos casamos siendo ella estudiante y con la promesa de que no íbamos a tener hijos hasta que no acabara, pero acabó con 3 hijos, pero acabó la carrera. Y entonces, pues digo, hay que buscar una salida porque antes tenía la ventaja, antes de la transferencia a las comunidades autónomas, de que si tú eras un funcionario estatal a nivel nacional,
podías, según concurso de mérito o por nueva posición, trasladarte de un lado a otro, y eso ya prácticamente es imposible. Y entonces, si tú eres jefe de sección en Madrid, dices, pues bueno, salió jefe de servicio en Soria, pues yo allí y a lo mejor regreso nuevo a Madrid. Entonces digo, bueno, aquí salieron unas oposiciones al cuerpo de profesores adjuntos de universidad, que era un cuerpo nacional, que hoy son los titulares. Los profesores adjuntos son los que se llaman titulares. Y me presenté, y en el 79 yo era titular. Casualmente, un tío mío que vivía aquí en Las Palmas, el único tío paterno que tenía, me manda una nota de la provincia donde dice que sale a concurso una plaza de profesor de patología en el colegio universitario. Yo no sabía lo que era el colegio universitario, ni tenía conocimiento de ello, porque yo venía solo aquí en vacaciones y estaba en Mogán, no tenía contactos, y digo, pues me presento. Y obtuve la plaza. Y entonces la plaza llevaba vinculada a la jefatura de departamento del Hospital Insular de Medicina del Hospital Insular. Y entonces, para empezar el curso 79-80, nos trasladamos aquí. Volvieron a la tierra. A la tierra. No estaba previsto y fue por esa casualidad. Y entonces, a los 2 meses de estar yo aquí, en un mes y medio, 2 meses, vino al Insular el profesor Segovia Arana, que era secretario de Estado de Sanidad con Adolfo Suárez, y visitó el Insular y se iba a la planta de medicina interna. Yo lo conocía de oídas y ver en algún congreso, pero no tenía, vamos, no creo que él me conociera a mí. Pero estuvimos hablando y yo le conté los problemas del Insular. El Insular en ese momento tenía concierto con el INP, el antecesor del Insalud, por debajo, en percepción económica, de lo que tenían las clínicas privadas, que en ese momento eran básicamente Santa Catalina y San Roque. Y mire, nos falta plantilla, nos falta material, pues dependía del cabildo y atendía fundamentalmente funcionarios y lo que rebosaba del pino. Y si tú lo quieres arreglar, y dije, pues si se puede, y te vas al Insalud. Yo le digo, ¿y eso qué es? El Insalud se había creado 1 mes y medio antes. Y de ahí entro yo en la gestión, por primera vez en mi vida. Pues me voy al Insalud. En el Insalud aguanté 6 meses. No aguanté más. La burocracia era tremenda, yo estaba alejado de lo que me gustaba y lo dejé. Pero mientras tanto sí que me informé bastante y empecé con todos los mecanismos para mejorar los conciertos que tenía el Insular. Y terminó 2 o 3 años después en el máximo nivel, que era el mismo que tenía la Fundación Jiménez Díaz. Y eso permitió que el hospital empezara a contratar. Y se contrataron muchas especialidades que no existían, que se crearon muchas veces con problemas internos porque algunos se oponían a que se crearan especialidades y tuvieran autonomía, ¿no? Y empezó a crecer el hospital. Y bueno, cuando dejé el Insalud, a los 6 meses, una de las cosas, digamos, que mejor recuerdo me produce es que en una asamblea que había, porque claro, estaba en malestar en el hospital por las circunstancias, por aclamación me eligieron director del Hospital Insular. Y tuve que decir que sí. Y entonces ahí terminé de conseguir esa calificación en el grupo máximo para el convenio con el INP. Y esa fue mi primera cosa de gestión. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Bueno, esa gestión terminó porque la dejé yo a los 2 años, porque salió otra oposición que era profesor agregado de la Universidad de Oviedo para medicina interna. Antes salía una directamente a catedrático, otra agregado, y luego había un ascenso casi automático de agregado a catedrático, eran equivalentes, ¿no? Y entonces digo, pues, había salido en ese momento la LRU, Ley de Reforma Universitaria, que transformaba absolutamente todos los concursos y que permitió que muchísima gente accediera, según su currículo, a profesor titular.
Y entonces, pues digo, voy a aprovechar estas que son oposiciones nacionales, a ver qué ocurre, porque luego no sabemos lo que va a ocurrir. Y me presenté. Me presenté y casualmente la saqué, la oposición, la cátedra. ¿Y por qué Oviedo? Porque no, es que salían, antes habían, en esa época habían 9 facultades en España. Y la rama médica tenía 3 catedráticos cada universidad, uno de patología general y 2 que se repartían las 3 médicas, la médica 1, la médica 2 y la médica 3, que era toda, eso era la medicina interna. Y habitualmente salía como medicina, como patología médica o como patología general. Esta recuerdo, creo que fue como patología general. Y me presenté y casualmente la saqué. Bueno, pues me trasladé a Oviedo. Y en Oviedo estuve viviendo en un colegio mayor porque pedí, después de haber hablado con el rector de la universidad, yo era en esa época en el colegio universitario aquí, y obviamente la avenida docente me la daba La Laguna, si no, no podía dar, pero además coincidía que era el director del colegio universitario, nombrado por el rector de La Laguna. Y entonces hablé con él y si pide una comisión de servicios, porque en Oviedo la plaza clínica que me daba era en Avilés, y tenía que ir de Avilés todos los días a Oviedo. Y pues si no, me hubiese ido, pero digo, no, estoy aquí, estoy bien, estoy en mi tierra. Y de La Laguna dijeron que sí. Pero luego en Oviedo no me dieron la comisión de servicio. Y pasé a supernumerario. Supernumerario es, mantienes tu categoría, mantienes tu antigüedad, pero no perteneces a nadie. En su desarrollo profesional ha recibido una distinción del Ministerio bastante importante, una medalla al mérito al trabajo en la categoría de oro. ¿Qué le supuso este reconocimiento profesional? Hombre, una gran satisfacción. Una gran satisfacción. No sé el procedimiento, cómo se hace para darte esa medalla. No sé quién se movió, porque alguien se tuvo que mover. Eso nunca lo he sabido. Ni por qué me la dieron. Pero lo he agradecido y lo he reconocido. Cuando se lo comunicaron de que le habían concedido esa medalla, ¿cómo fue? Hombre, pues una emoción y una satisfacción plena. Yo creo que gente que haya trabajado tanto como yo o más, deben haber muchísimos y que no tienen medalla. ¿Por qué me la dieron a mí? Pues realmente no lo sé, pero lo agradezco. Ha recibido otras distinciones, como por ejemplo, hijo predilecto de Gran Canaria, hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria también, pero yo creo que hay, si no me equivoco, 2 grandes momentos en su vida personal, que es el nombramiento uno de ellos es el nombramiento del hijo predilecto de Mogán. Sí. Además, asignaron en la playa de Mogán con su nombre a una plaza. Sí, que está a menos de 100 metros de donde nací yo. Claro, previamente a mí, de la playa de Mogán había solamente un médico que es un lejano pariente, porque en mi familia no, yo soy el primer universitario, que es pediatra, pero siempre trabajó en Cataluña, donde hizo pediatría, y a Mogán va de vacaciones, ¿no? No ha vivido. Pero claro, yo iba a Mogán todos los fines de semana, iba a la casa de mi madre, estaba con los marineros, pescaba con ellos, jugaba a la zanga con ellos, y entonces tuve que arreglar un montón de cosas. Cuando tenían problemas, pues yo era su médico. Y yo infiltraba rodillas, es una salvajada decirlo ahora, pero yo infiltraba rodillas en la plaza de Mogán. Te llega con una rama y sacarla, etc. Y bueno, he atendido allí y, como decíamos antes, era una especie de gran familia y prácticamente todos, antes o después, habían sido vistos por mí. Entonces el reconocimiento, pues obviamente me halagó. Yo me siento moganero. De corazón y de corazón. No solo de nacimiento, sino de corazón sí, pleno. Yo tengo casa, Mogán, ahora.
Fue un reconocimiento bonito. Muy bonito, porque además se hizo público en la víspera de la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, y se hizo en la plaza esa, en donde yo di precisamente una charla con diapositivas coloreadas, porque en ese momento todavía no existían en color, sobre la prevención cardiovascular. Y por esto de los lípidos, pues he dado muchísimas charlas sobre prevención cardiovascular, y de hecho organizaba unas jornadas anuales que se celebraron 24 o 25 ediciones sobre prevención de riesgo cardiovascular, y donde venía lo mejorcito del país cada año, y estábamos 4 o 5 días, fundamentalmente con los de primaria, pero también muchos especialistas, a las jornadas de riesgo cardiovascular. Y allí di una adaptada al público sobre, digamos, educación para la salud, pero referida a la salud cardiovascular, y secundariamente pues me nombran, me invisten allí. Y hay otro gran momento que es el dar su nombre a un aula de la Facultad de Medicina. Sí, eso es una cosa muy entrañable. El aula que más utilizaba yo, porque claro, yo no solo daba patología, sino que daba mucho de metabolismo y toda la geriatría, porque aquí cuando hicimos el plan de estudio metimos una serie de asignaturas, unas como optativas y otras como obligatorias, que no existían en otros planes de estudio. De hecho, aquí no se creó como tal medicina, facultad de medicina. Lo que yo propuse, y así se aceptó por el rectorado y el ministerio, fue Centro de Ciencias de la Salud, donde se integraba, y el decano era el mismo, que era yo. Fue el primer decano, de hecho. El decano comisario, que se llama, que es el que organiza la puesta en marcha de los estudios. Entonces, enfermería, fisioterapia y medicina. Y se incluyó, por ejemplo, geriatría, pero no teníamos ni dotación ni profesorado. Yo me hice cargo de la geriatría y la he estado explicando hasta que me jubilé, 20 y tantos años. Luego, por ejemplo, cuidados paliativos, pues estaba también como asignatura. Y había una serie de asignaturas, unas optativas, otras obligatorias, que en otros planes de estudio todavía no existen. Por ejemplo, les pongo la paradoja. Hay muchos más ancianos, personas mayores de 65 años, aunque decir ancianos con 65, bueno, hoy ya quizá no se debiera decir, que niños menores de 14 años. Pues hay una pediatría que es anual y es troncal. No hay nada de geriatría. En la mayor parte de las facultades no hay nada de geriatría, pero es más, yo propuse en el plan de salud de la Comunidad Canaria, creo que por el año 7 u 8 de este siglo, que se crearan en los hospitales unidades de valoración geriátrica, funcional geriátrica. Y se aprobó que cada uno de los grandes hospitales tenía que tener 2 geriatras, su enfermera, su fisioterapeuta, etc. Pues que yo sepa, existió, porque además me encargaron a mí que lo buscara, un geriatra en el Negrín, un geriatra solo, sin prácticamente dotación ninguna. Creo que la Candelaria sigue existiendo y en los demás sitios no hay. Y bueno, si es la especialidad con más clientes. Pues claro, los niños no solo son menos, sino que son más sanos y menos complejos en el tratamiento que la persona mayor con comorbilidades y que necesita pues una atención especial. No existe. Y eso que absorben muchos recursos por necesidad. Hombre, claro, pero es que esos recursos se podrían ver disminuidos, así como las necesidades de hospitalización, las estancias hospitalarias, etcétera, si hubieran unidades, no solo unidades funcionales, sino unidad asistencial, como cualquier otro servicio de geriatría. Claro, dice, bueno, ¿y qué hace medicina interna? Medicina interna es el tronco de todas las especialidades, pues tendrá que reducir sus camas y lo que es más propio de geriatría, dejarlo a geriatría y medicina interna seguir con los procesos sistémicos. Hay un nombramiento que no podemos obviamente pasar por alto, que es colegiado de honor. Fue nombrado por el presidente Marco Gómez Sancho en una época que quizás
Era en los años 96, 98. No sé el año, no sé el año. No. ¿Recuerda el motivo de por qué Marcos le...? No, no. Bueno, yo creo que Marcos y yo, pues, aparte de ser de la misma quinta, creo que nos respetamos bastante personal y profesionalmente, pero nunca hemos sido íntimos. No hemos coincidido, hemos trabajado en sitios diferentes, alguna temporada, pero claro, él era anestesista y yo internista, no teníamos mucho contacto, pero nos hemos respetado mucho y no sé por qué un día me llamó que la junta directiva del colegio había decidido ese nombramiento. Obviamente, pues me emocionó. Me emocionó. Los motivos no lo sé, yo no lo pedí. Un reconocimiento de todos los compañeros. Obviamente me emocionó, lo agradezco mucho, pero no sé qué le llevó a ello. No hay muchas distinciones de colegiado de honor otorgadas a lo largo de la historia del colegio, hay poquitas. Por lo que él me dijo en aquella época, en activo parece que no había ninguna. Hay también instituciones a las que también se le puede hacer colegiado de honor. Sigue en activo, obviamente, el tema de parar no lo ve... Hombre, sí lo veo y he disminuido mucho. Yo cuando los problemas de la crisis del 12, bueno, del 8 al 12 por ahí, ya en el 12 el ambiente en el hospital no era muy bueno porque la gente pues le habían aumentado el horario, le quitaban las unidades funcionales que tenía, había muchos problemas. Y todos iban al jefe de servicio. Y dije, pero esto no es del jefe de servicio, por mucho que hable con el gerente, también sobrepasa al gerente, esto es un problema nacional. Y el ambiente no me gustaba mucho, y entonces pues, recibí una oferta del Grupo San Roque como coordinador de medicina interna de los dos hospitales, el de la Vegueta y el de Melonera. Pues la acepté y adelanté la jubilación y acepté eso, pero claro, el norte tiene un equipo internista fantástico, además los tres que hay fueron alumnos míos, hicieron la especialidad conmigo, además, muy buena, algunos de ellos incluso yo les recomendé que crearan la unidad de medicina interna en San Roque, porque antes las clínicas no tenían internistas, eran básicamente quirúrgicas, pero el sur era diferente. Y en el sur incluso estaba, cuando yo llegué, decidí irme más al sur, porque creo que era más útil, y tratar de organizar y modificar un poco aquello. Y estaban en el tercer ERE, estaban despidiendo a unas 30 y tantas personas cuando yo llegué allí. Es decir, la situación era buena, el hospital estaba abierto desde el 2010 y todavía no tenía ningún beneficio. Y entonces, al mes y medio por ahí, pues yo estaba trabajando en medicina interna con los que teníamos y empecé a moverme para traer gente nueva. Y al mes y medio por ahí me llamaron que me hiciera cargo de la dirección. Y allá vamos. Y me hice cargo de la dirección. Pudimos contratar pues, bastante gente. Prácticamente todos tenían formación MIR. Las plantillas aumentaron. El 14 tuvo ya beneficios importantes. Y yo creo que se convirtió y está en la actualidad como el Hospital Comarcal del Sur. De hecho, funciona como un hospital comarcal, que es lo que yo siempre defendía frente a los que criticaba. Digo, se ha ahorrado la administración tener aquí, hacer un hospital. Aquí llegan con su cartilla, no se le pregunta de dónde viene, se le atiende de urgencia, se le hace lo que precisen. Si se necesita ingreso, ingreso. Si sobrepasa la capacidad del hospital por la complejidad, obviamente hay un protocolo para derivarlo hacia el insular. Si no se deriva, ahí te mando sino que obviamente se habla con el receptor, se le explica las cosas, se le manda el informe y se justifica el por qué tiene que trasladarse. Pues claro, no es un hospital de tercer nivel. Y creo que está haciendo una labor fantástica y está funcionando muy bien. Si no es por el confinamiento, por la COVID, pues estábamos trabajando para el reconocimiento de acreditaciones internacionales. Pero el COVID fastidió todo. Y parte de eso
Pues ya yo en esa época, cuando llegó el COVID, ya estaba dejando el hospital. Y me vine de asesor al grupo directivo de San Roque. Y ahí me dediqué hasta septiembre del año pasado, primero a conseguir que fueran universitarios. Los dos hospitales lograron, a través de las acreditaciones pertinentes, la calificación de hospitales universitarios, tanto el del sur como el del norte, que tienen su convenio con la Universidad de Pessoa para enfermería, dietética y medicina, que todavía no han empezado las prácticas. Y luego a trabajar sobre seguridad del paciente. Esto es una cosa que en los últimos años, a medida que uno se hace mayor, tiene más experiencia y va viendo lo que ocurre, pues la seguridad del paciente es clave. Entonces diseñé todos los protocolos necesarios para la seguridad del paciente que se están poniendo en marcha y se ha puesto la mayoría, que eso es una asignatura en la cual no se da ninguna facultad y la mayor parte de la gente no conoce bien cuáles son todas las medidas, en qué circunstancias deben aplicarse determinadas actuaciones o hacer algo en concreto. Y en eso he dedicado mis últimos años hasta que ya en septiembre le dije, mire, no, en julio, digo, mire, en septiembre ya no me incorporo. Y solamente me quedé con 2 medias tardes a la semana para ver pocos enfermos y que una me mantiene activo, segundo me sigue obligando a leer. Yo todavía los jueves leo el New England, bueno, leo aquellos artículos que entiendo, porque ahora mismo con tanta biología molecular y cosas así, hay artículos que no tienen o no te importan porque no los puedes aplicar. Pero el caso clínico del New England, famoso durante más de 100 años, y que sale en la revista los jueves, pues yo lo leo toda la semana. Leo el Lancet, también semanal, y leo el Annals, que no es semanal. Y luego el Up to Date, que es, digamos, la Biblia de la medicina. Y como los pacientes que ahí me llegan no son pacientes de primera mano, sino que casi todos han pasado por varios sitios, pues me llevo, los escucho, hago una historia y ya luego el informe lo hago por las mañanas en casa al mismo tiempo que reviso todo y me documento. Y eso pues me mantiene, no digo que esté al día como estaba antes, porque yo antes leía muchísimo, pero vamos, decentemente actualizado. En toda esta vida profesional seguro que tiene alguna anécdota memorable con algún paciente o algún momento que desee compartir. Echando la mirada atrás, pero al mismo tiempo hacia adelante, ¿qué le diría bajo su experiencia profesional, qué le diría a los nuevos médicos, a los que están ahora en la facultad, a los que acaban de graduarse, a los que están empezando el MIR? ¿Qué le diría a estos nuevos médicos? En primer lugar, que tengan una base muy sólida de la medicina. Y luego que hagan la especialidad concreta también con conocimiento profundo. Pero sin una base, sin un tronco bueno, las ramas pueden fallar. Porque el individuo hay que verlo de forma holística. Hay que verlo como un todo. Y hay que verle a la cara cuando está hablando, no escribiendo en el ordenador, que es una de las cosas de quejas que tienen muchísimos pacientes que dicen, no me miró a la cara, estaba siempre mirando al ordenador. Yo creo que eso no se puede hacer, no se debe hacer. Por supuesto, eso se puede arreglar un poco con la inteligencia artificial, que permite que uno esté viendo a la persona, hablando, mostrándole empatía, y ya la inteligencia artificial se encarga de hacer una historia clínica con los datos, si le enseñas y le das tus parámetros previos, claro, muy correcta de la anamnesis. Que no se olviden de la exploración física. Yo recuerdo a Lery que de repente yo decía, pues debe tener tal cosa. Y llega el cardiólogo, hazle una eco. Mire, sí, está muy bien hacer eco, pero es que todavía la ocultación sirve. Digo esto como anécdota, es decir, las técnicas son muy buenas y ojalá cada vez haya más técnicas mejores, más concretas, más específicas, pero no hay que olvidar
que una buena historia y una exploración física representa bastante más. Antes se decía el 80, quizás debemos rebajar algo, pero bastante más de la mitad del diagnóstico. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial ni lo pueden hacer las máquinas, si no sobramos los médicos. Y creo que el médico nunca puede sobrar, y hay bastantes experimentos al respecto, donde un clínico bien formado le gana a la inteligencia artificial en la realización de los diagnósticos complejos de los pacientes. Don Pedro, haciendo una reflexión final, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de su vida profesional? Bueno, esto de la cátedra realmente es la gratificación a nivel personal más importante. Pero yo creo como repercusión general, más colectiva y profesional, es la asunción, el conseguir la asunción por el INSALU de la gestión directa del Hospital Insular. Estas gestiones que se realizaron a petición, del presidente del Cabildo, Carmelo Artiles, me pidió que me hiciera cargo del hospital en una situación que era dramática, cuando él decía que no tenía por qué financiar un hospital que tendría que depender de los presupuestos del Estado. Y sobrevivimos a duras penas, básicamente con ayuda del materno infantil, que nos proporcionaba material, fármacos, etc. Y me pidió que me hiciera cargo del hospital para la negociación con el INSALU. Negociaciones que llevamos Luis Montalvo, secretario del Cabildo, el gerente Juan Francisco y yo como técnico sanitario, digamos. Y que esto nos llevó más de un año de negociaciones, muchos viajes a Madrid. Eligio Hernández. Eligio era compañero mío de milicia, conocido, y luego de su preparación en la escuela judicial en Madrid, pues yo vivía en Madrid, nos veíamos mucho. Lo llamaba y le decía, te voy a mandar un escrito ahora, copia del que le voy a mandar al juez de guardia, diciendo que cierro el hospital porque no puedo garantizar la seguridad de los pacientes. No, hombre, no me digas eso. Digo, mira, así no se puede seguir. Yo llamo a Madrid. Y entonces al día siguiente o al otro día nos recibían en Madrid. Y eso pasó varias ocasiones y fuimos avanzando y realmente el INSALU asumió el Hospital Insular con todo su personal, respetando su categoría o en caso de pequeñas diferencias subiendo al escalón superior, como estatutarios, excepto muy pocos que quisieron seguir con el contrato laboral con el Cabildo. Todo el personal asumió y pasó a ser propiedad del Hospital Insular del Sistema Nacional de Salud, el INSALU, que posteriormente ya fue transferido como tal a la comunidad autónoma. Y eso creo que a nivel, fue el primero en España que asumió el INSALU, y creo que eso a nivel de repercusión general es mucho más importante que la cátedra. Muchas gracias por compartir todas estas vivencias profesionales, personales. Muchas gracias por estar aquí. Pedro, el colegio estuvo siempre su casa. Muchas gracias. Muchas gracias.